Hola, ¿cómo están? ¿Cómo se la estén pasando esta noche de sábado o mañana de domingo? Dependiendo donde me estén escuchando. Conforme a nuestra tradición de introducir el devocional, les comento que en esta semana recién terminada estuvimos hablando de dos enseñanzas. La del día martes se trató nada más y nada menos que de tu carne, de tu cuerpo. Y en la enseñanza decíamos que tu carne no irá contigo cuando te mueras. Y el día viernes estuvimos hablando de la autoridad que nos dio mi Señor Jesús. Y en esa autoridad se nos dio la potestad de hollar serpientes y escorpiones y sobre toda fuerza del enemigo maligno, y nada nos hará daño. Ambas enseñanzas están tremendas. Me encantaría que las escucharas. La del día martes, la del día viernes de esta recién pasada semana. Yo les voy a hablar un poquito acerca de la enseñanza del día martes, donde hablábamos de que tu carne no irá contigo cuando te mueras. Me basaré en dos lecturas, que más adelantito vamos a leerlas. Una se encuentra en el libro de Eclesiastés y la otra en el libro de Gálatas, obviamente. Realmente entender y explicar acerca de que tu cuerpo no irá contigo no es la parte interesante, no radica ahí el mensaje. Más bien, el mensaje radica en que como tu cuerpo no irá contigo, realmente a tu cuerpo, o sea, a tu carne, no le importa lo que tú hagas, especialmente cuando hay influencias demoníacas. Recuerda, siempre que hay un demonio, estamos hablando de un pecado. Ya lo sabes tú, los pecados son las puertas por donde los demonios entran. Y cuando decimos puerta, no necesariamente tienes que abrirla de par en par. Quizá algunas veces, aunque esté cerrada, basta con que no le pongas lock, la dejes sin llave. El demonio encontrará la manera de entrar siempre y cuando cometas un pecado. Entonces, en la enseñanza estaba diciendo que la carne es la carnada que el diablo utiliza para pescar a todo aquel que se lo permite, a todo aquel que no estudia la Biblia, a todo aquel que tiene todavía ideas no claras acerca de lo que la palabra de Dios dice en la Biblia. Recuerda que siempre te lo he dicho, es necesario estudiar la Biblia, pero es necesario estudiarla bajo la guía de un mentor, que puede ser tu pastor, que puede ser un hermano de tu congregación, que puede ser alguien que conozca, que haya estudiado y que sepa cómo es que se lee la Biblia desde la perspectiva estudio. Recuerda, solo leer lo puede hacer cualquiera que sabe leer, pero no se lee para estudio de esa manera.
Te diré algunas cositas básicas. Tienes que considerar el tiempo en que fue escrita, para quién fue escrita, las situaciones que estaban pasando en ese tiempo. Tienes que buscar más de 3 o mínimo 2 versículos que refuercen lo que estés leyendo. También tienes que entender el contexto de lo que estás leyendo. Por eso es que constantemente te digo, no entiendas lo que lees, entiende lo que quiso decir el autor cuando escribió el libro. Aparte de eso, recuerda que hay pequeños o grandes errores de traducción. Hay muchas palabras griegas, hebreas, arameas, que cuando fueron traducidas solo encontraron la mejor opción, pero no necesariamente quería decir eso. Hay lenguajes simbólicos, hay lenguajes metafóricos, hay como 4 o 5 diferentes tipos de lenguaje. Cuando lees la Biblia, también tienes que saber qué tipo de lenguaje se está usando. Y así sucesivamente. Por lo tanto, si hasta el día de ahora solo has leído la Biblia, pues habrás memorizado lo que leíste, pero probablemente no entendiste el mensaje. Regresando, el cuerpo no irá contigo. Recuerda, el cuerpo, la Biblia en un lenguaje lo llama la carne. Por eso es que en Gálatas, Pablo está hablando de la carne. Pronto lo leeremos. Pero, ¿cómo la carne sabe que no irá contigo, ya sea al cielo o ya sea al infierno? Como quiera, no va a ir la carne muchas veces. Es el instrumento, te lo acabo de decir, es la carnada que el diablo utiliza. Cuando se habla de pecado carnal, casi te lo puedo garantizar. ¿Qué es lo primero que viene a tu cabeza? Si eres honesto, me dirás sexo. Y entra, y es uno de los más difíciles de controlar. Pero dentro de los pecados carnales, la lista es bien larga. Y entrarían algunos que te sorprenderían, como por ejemplo las mentiras, las cóleras o iras no controladas y varias situaciones que nosotros en algunas veces lo consideramos como normal, pero la Biblia lo considera diferente. Entonces, ¿cuál es el punto? Si sabemos que es la carne la que no irá contigo y es la carne la que es indiferente a lo que tú hagas, entonces el primer paso sería cómo controlar los apetitos de tu carne. Recuerda también que en los apetitos carnales, cada quien tiene el suyo. Y el diablo, como león rugiente que es, está pendiente
y conoce tu apetito. Entonces, no está de más que te lo diga, porque tú ya lo sabes, es por ese lugar, por ese ángulo, por ese apetito, por donde te atacará, pero no entrará a menos que tú cometas un pecado. Ahora recuerda, concepto de pecado: todo aquello que rompe, viola, quebranta una ley o un mandamiento de Dios. Algunos hermanos batallan con la cuestión del perdón y me dicen que no importa el pecado, Dios lo perdona. Definitivamente es así. Están en lo correcto. Lo que no dicen, y muchos pastores tampoco lo hacen, es enseñar que todo pecado, a pesar de que es perdonado, tiene consecuencias. Es algo así como un accidente de automóvil. Imagínate que tú compraste un Ferrari o un Lamborghini del 2025 y cuando vas saliendo del dealer tienes un accidente. Probablemente fue tu culpa, probablemente no fue tu culpa. Llega la policía, hacen un reporte, intercambian aseguranzas y las aseguranzas se encargan de todo lo demás si no hay daños físicos. Pero el accidente ya está resuelto. La policía hizo su trabajo y podrías inclusive hasta chocar la mano con el del otro vehículo en señal de que todo está bien. Sin embargo, ambos vehículos tienen que reparar sus daños, que son las consecuencias del choque o del accidente. Escúchalo bien. El accidente fue perdonado. No va a haber corte, no va a haber cargo, no va a haber persecución de ningún tipo. Pero los vehículos involucrados resultaron dañados. La consecuencia de un accidente es exactamente lo mismo. Tu carne, cuando cometes un pecado, recibe un pequeño daño. Y ese pequeño daño es la entrada de un demonio. Sé que a la mayoría no le gusta y no entiende el hecho de que si eres cristiano y el Espíritu Santo está en tu corazón, no puede entrar un demonio. Error. No puede poseerte, pero sí puede atormentarte. Y sí tiene el derecho que tú le diste cuando rompiste el mandamiento o la ley de Dios de acuerdo al pecado que cometiste. Así de simple. Creo que no necesita mayor explicación. Sin embargo, haciendo un pequeño énfasis, si todavía a ti te gusta debatir el hecho de que entra o no entra y que no quieres oír ni siquiera la palabra demonio, está bien, estás en tu derecho. Eso no significa que no sea así, porque así es. Así lo dice la Biblia. Y así es como operan y funcionan los demonios. Dicho esto, acompáñame a la Biblia. Primero vamos a ir al libro de
Eclesiastés. No. Primero vamos a ir al libro de Gálatas. Acompáñame al Gálatas capítulo 5 y vamos a leer del 16 en adelante. Ahí dice: digo pues, andad en el Espíritu, y no satisfagáis los deseos de la carne, porque el deseo de la carne es contra el Espíritu, y el del Espíritu es contra la carne. Y estos se oponen entre sí, o sea, los dos espíritus, para que no hagáis lo que quisiereis. Pero si sois guiados por el Espíritu, no estáis bajo la ley. Y manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicería, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas, acerca de las cuales os amonesto, como ya os he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Si pusiste atención, te habrás dado cuenta de lo que antes yo te dije. Por ejemplo, pleitos, celos, iras, contiendas. Te mencioné 4. Probablemente tú dirás: ¿nunca has tenido una contienda con alguien? ¿Nunca has sentido celos por alguien? ¿Nunca has guardado rencor, odio, ira? Pero como no son los pecados que el diablo ha popularizado, como las orgías, la lascivia, la fornicación, el adulterio, normalmente no le das el nivel o el lugar que corresponden. Por lo tanto, debes de tener solo un poquito más de cuidado y no clasificar de acuerdo a tu conveniencia. Clasifícalos de acuerdo a la Biblia. Ahora, acompáñame a el libro de Eclesiastés. Busca el capítulo 12 y primero vamos a leer 12:7, que dice: y el polvo vuelve a la tierra como era, y el espíritu vuelve a Dios que lo dio. Cuando se refiere polvo, está hablando de tu carne, para que veas la diferencia. No se lee como ahí dice, porque no está hablando de polvo. Ahora, vamos a leer en el mismo capítulo 12, del 12 al 14. Pon mucha atención. Ahí dice: ahora, hijo mío, a más de esto, sea amonestado. No hay fin de hacer muchos libros, y el mucho estudio es fatiga de la carne. El fin de todo el discurso oído es este: teme a Dios y guarda sus mandamientos, porque esto es el todo del hombre. Porque Dios traerá toda obra a juicio, juntamente con toda cosa encubierta, sea buena o sea mala. Espero no haberte confundido. Recuerda, no escuches mis palabras literales. Hay un mensaje, escucha el mensaje.
Y si este devocional te ayuda en algo, toca tu corazón, ayúdanos a dar a conocer nuestro ministerio de liberación, la manera más simple y fácil. Suscríbete al canal de YouTube El Liberador de los Últimos Tiempos. Es más, te doy 3 segundos para que aprietes el botoncito donde dice suscribirse. Gracias por suscribirte. Ahora, si quieres, activa la campanita para que te avise cuando subimos una nueva enseñanza o devocional. Lo hacemos los días martes, viernes y un devocional como este los días domingos. Y si nos escuchas a través de Facebook, comparte nuestros devocionales y enseñanzas en tus muros. Te agradezco increíble que nos dejes un like, pero en Facebook. Nos ayudas mucho si lo compartes en tu muro. Que tengas un bendecido domingo y todo lo que hagas glorifique a Dios Padre en Cristo Jesús. Amén y amén.